Vamos a hacerle una pequeña entrevista para conocer más acerca de su cultura, de acerca más de México, sus costumbres y su flora y su fauna. El día de hoy es 12 de junio. 12 de junio para que quede grabado. 12 de junio, el 2024. 2024, eso es todo. Comenzamos. ¿Qué mencionar su nombre completo? Sí. Mi nombre es el arquitecto Homero López Valdés. Mis estudios los hice en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Nuevo León, aquí en el municipio de Monterrey. Mi edad es 78 años cumplidos. ¿Podría mencionar cuánto tiempo lleva acá viviendo en Monterrey? Sí. En Monterrey tengo viviendo prácticamente toda mi vida, aunque haya nacido en otra parte, me trajeron a vivir aquí en Monterrey. O sea, me registraron ya Coahuila, municipio de Saltillo, pero fue nada más en la época de mi nacimiento, pero después me trajeron a vivir a la ciudad de Monterrey, el municipio de Ciénega de Flores, que está cercano aquí a zona conurbada aquí de Monterrey. Vamos a comenzar con la primera pregunta acerca de la universidad FAPSI de acá de la UNL. Bueno, ¿Puede decir cuándo se fundó? La Universidad de Nuevo León se fundó, no recuerdo exactamente, fue, bueno, 1954, no, aproximadamente. en 1954 es cuando empieza a resurgir la Facultad de Psicología, pero ya mucho antes ya había otras escuelas o facultades de la Universidad de Nuevo León que ya se habían fundado, que ya estaban funcionando aquí en el municipio de Monterrey. La Facultad de Psicología viene a surgir después, aproximadamente a la fecha que estamos mencionando, en 1954 en delante. Ese terreno que está enclavado en los terrenos de la Universidad de Nuevo León, que ahorita está en la colonia de Los Leones, y está a orillas de otras facultades que pertenecen a la Universidad de Nuevo León. Esa facultad de psicología fue de las últimas que se fundaron aquí en la Universidad de Nuevo León. La Universidad de Nuevo León tiene muchas facultades muy importantes que son reconocidas a nivel mundial, como la Facultad de Medicina, que está junto con la Facultad de Psicología, con la Facultad de Nutrición, otras facultades y la Facultad de Psicología. Antes que sea la Facultad de Psicología, ¿qué era en ese lugar? En esos terrenos, que eran terrenos municipales, que pertenecían a la Universidad de Nuevo León, pero esos terrenos pertenecía a un osocomio, o sea, un edificio donde se reclutaban a la gente que tenía problemas mentales. Era la gente que ya estaba en época en trámite de gente desahuciada, y era gente de bajos recursos. En esa época, el doctor psiquiatra era el doctor Julio Camelo, que tuvo mucha influencia en el sistema de psicología, pero estamos hablando de mucho tiempo atrás. El doctor Julio Camelo influyó mucho y ayudó mucho a la Facultad de Psicología, y posteriormente, al pasar el tiempo, su descendencia, su hijo llegó a ser alcalde de la ciudad de Monterrey.
Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la historia de Nuevo León. ¿Me podría contar una breve historia acerca de Nuevo León? La historia de Nuevo León es una ciudad enclavada al noreste de México. Fue fundada personas que estaban en Saltillo, Coahuila. El Saltillo es una ciudad que está a 87 kilómetros de distancia de la capital de Monterrey. La ciudad de Saltillo, Coahuila, tiene mucha importancia porque fue fundada primero que el municipio de Monterrey. Monterrey se escogió esta región porque los fundadores, que Diego de Montemayor y después otro personaje, el general Cano, era un apellido Cano de otra persona, de orígenes árabes. La fundaron porque encontraron aquí en el centro de Monterrey los ojos de Santa Lucía, y como había mucha agua, que pues el agua es vida, entonces a estos fundadores les gustó porque había ojos de agua y suficiente agua pegado al río Santa Catarina, y Monterrey se distingue por sus montañas alrededor, que le llaman la ciudad de la montaña, donde los principales cerros o montañas es el Cerro La Silla, el Cerro Las Mitras, el Cerro El Topo Chico, amén de otras montañas que son las que circundan la capital de Monterrey. ¿Me podría decir cómo es el clima acá en Monterrey, Nuevo León? El clima aquí en la ciudad de Monterrey es un clima extremoso. Extremoso porque el tiempo de invierno hace mucho frío y el tiempo de calor hace mucho calor. Llegan hasta los 50 grados también a veces. Sí, es una ciudad que el tiempo de calor sube mucho la temperatura, puede llegar hasta 50 grados. Ahorita, en la actualidad, tanto Monterrey como otras ciudades de México están padeciendo una sequía muy extrema. Ejemplo, Chihuahua, que es uno de los estados más grandes en extensión, más grandes de México. Chihuahua tiene una sequía muy grande, como el estado de Tamaulipas, que Tamaulipas es otro estado que está colinda con el estado de Nuevo León, y Tamaulipas colinda con el estado de Texas, y ahorita en la actualidad están sufriendo, como otros estados en México, están sufriendo una sequía muy severa, que el gobierno de México y del estado no sabe qué va a pasar o qué vamos a hacer. Acá en la actualidad se encuentran en Nuevo León marcas de autos reconocidos. Así es. ¿Qué marcas encontramos? Pues está la marca Kia, Tesla, recientemente Tesla, que es de uno de los millonarios a nivel mundial. Honda, Volkswagen. Bueno, esas son no son fábricas, en todo caso viene siendo ya que aquí maquilan los motores, pero la Kia de origen coreana, es coreana. Y la Tesla pues, es otro origen, que esa Tesla es para hacer carros eléctricos, que posiblemente se vayan a enclavar o fundar, o se está haciendo la fábrica en Santa Catarina, que es un municipio pegado a la ciudad de Monterrey. ¿Cuántos estados tiene México? México tiene, estoy equivocado, tiene como 32 estados. Tenía antes un distrito federal, pero ya no es distrito, ahora es Ciudad de México. No sé si varió para arriba o para abajo. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la gastronomía. Sí.
¿Qué platillos más resaltantes tiene México? Bueno, la capital de México, la Ciudad de México, tiene una variedad infinita de platillos, pero hablando de la ciudad de Monterrey, el platillo regional es el cabrito asado, como otros platillos, como la carne seca, la producen para hacer el famoso machacado con huevo, que es muy popular aquí en Monterrey, que se usa en los desayunos. En otros estados de México, cada uno tiene sus platillos regionales, que es una variedad infinita. La característica de la gastronomía mexicana es, como en otros países de América Latina, la tortilla de maíz y el chile. El chile que aquí en México tenemos arriba de más de 100 y pico variedad de chiles. El platillo básico de aquí de Monterrey, como de otros estados, es como decía, la tortilla de maíz. Hacen otras tortillas riquísimas, pero de harina. Que es otro tipo de tortilla, de otro tipo de cereal como lo que se produce. Monterrey está prácticamente hermanada, o sea, pegada a otros dos estados, que es Tamaulipas y Coahuila. Esos tres estados están al noroeste de México, ¿verdad? Y los tres estados son muy importantes. Los tres estados, Tamaulipas, Monterrey y Coahuila, tienen fronteras con Estados Unidos. La mayor parte de las fronteras son con el estado de Texas. Volviendo a la gastronomía, hay platillos regionales. El platillo regional, sí, como lo mencionaba, el cabrito al pastor. Las carnes asadas también. Las carnes asadas, los dulces de leche que se hacen en Linares, Nuevo León, y en otros municipios. Las natillas de leche son dulces de leche de cabra, que son también de aquí la región, perteneciente a Monterrey. Es la naranja que se produce en Montemorelos, Allende y otros municipios donde el tipo de naranja ha tenido mucha aceptación a nivel mundial, la naranja de Monterrey. Entonces, de esas frutas está la naranja y pera, perón y otras frutas características de la región, ¿verdad? O sea, según la tierra donde en Coahuila tenemos también en el municipio de Parras, Coahuila, hay una fábrica de la Casa Madero donde se produce vinos y licores de tipo vino tinto, vinos de mesa, que son muy reconocidos a nivel nacional y mundial. Y también en ese municipio de Parras, Coahuila, cercano a Saltillo y también a Monterrey, se produce los dulces de nuez, la nogada, dulces de nuez, dulces de higo, esos dulces porque ahí mismo se producen, como el pan de pulque, que es a base de lo que usan en la cerveza, o sea, para fermentar y hacer un pan riquísimo que produce en Saltillo y lugares alrededor de Saltillo, Coahuila, Ramos Arizpe y Coahuila. En el estado Candelario de Jalisco es un estado reconocido porque se elabora el tequila. Sí, y ese es el otro estado. El otro estado, ese pertenece a Guadalajara, Jalisco. En Guadalajara, Jalisco, es una ciudad muy importante que está cerca de la capital de México y está muy retirada de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Guadalajara, Jalisco se distingue por su belleza urbana, por tener una vegetación natural que Monterrey no lo tiene. Tiene la belleza, pero es la belleza artificial. En cambio, Guadalajara, Jalisco, muchos de sus municipios tienen una vegetación natural. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón que allá llueve más que aquí en Monterrey, Nuevo León. Acá también en Monterrey, Nuevo León, también hay fábrica de cerveza. Sí. ¿Qué cervezas destacan?
Bueno, Monterrey se caracterizó tiempos atrás porque el señor don Eugenio Garzazada, que fue un capitán de empresa, fue el que fundó la cervecería Cuauhtémoc, una cervecería que le dio mucho auge y mucha importancia a la ciudad de Monterrey. La cervecería Cuauhtémoc tiene variedad de marcas de cerveza conocidas a nivel nacional y en otros países, como la cerveza Carta Blanca, la cerveza Indio, la cerveza Tecate. Estas cervezas, que son originarias de aquí en Nuevo León, compiten con la cerveza que se fabrica en la Ciudad de México, que es la cerveza Corona. Tiene una variedad muy grande de marcas distribuidas en toda la República, como es la cerveza Victoria, Pacífico, Estrella. En los últimos años, la cervecería Cuauhtémoc se ha asociado con otras marcas, como la marca alemana Heineken, como la Budweiser, como otras muchas cervezas se fabrican aquí y se venden aquí. El estado tejano, vecinos de nosotros de aquí, en ese estado se fabrican y se venden una variedad más grande de cerveza, más grandes que incluso en Monterrey. Hay una variedad de cervezas, incluso hasta japonesas y de otro tipo de nacionalidades, pero es muy grande la cantidad de cervezas que se venden en el estado de Texas y otras partes de Estados Unidos. ¿Nos puede hablar acerca de los hilados, los textiles que se elaboran en México? Hilados y tejidos. Los hilados se fundaron hace muchos años. Por ejemplo, alrededor de la capital de Coahuila, de Saltillo y Monterrey, también tenían sus fábricas de hilados y tejidos, donde se fabricaban, entre otras cosas, los ponchos o cobijas de lana. Esas maquiladoras o pequeñas fábricas se fundaron porque había agua rodante, era la que movía las turbinas para hacer la fábrica de esos telares o de esas telas para la fabricación de una infinidad de cosas, tanto en Saltillo, en lugares como Monterrey, que fueron grandes fábricas, pero al pasar el tiempo se fue quedando atrás esa fabricación, que fue invadida por otros países extranjeros, como Japón, como España, otros países que empezaron a fabricar otro tipo de telas más modernas y desplazaron la fabricación de hilados y tejidos mexicanos. La artesanía aquí en el municipio del estado de Monterrey es a base de sillas artesanales, de sombreros, de artículos de belleza para adornar. En Mérida, Yucatán, Mérida es la capital, Yucatán es el estado, que es un estado de Yucatán muy distante aquí en Monterrey, que ahí sí hay mucha artesanía y a través de los años y hasta la fecha se ha distinguido por sus artesanías de hacer sombreros de palma. Ellos han manejado una calidad muy grande y muy extensa sobre esa artesanía y esos sombreros. Otras artesanías en otros estados de México, como es Morelia, Michoacán. Morelia, Michoacán es un estado muy grande, muy productivo, frutas, verduras, donde en el estado de Michoacán, se llama Apatzingán, Michoacán, es donde se produce el mejor aguacate a nivel nacional, que es el aguacate Hass. Cosecha en Apatzingán, Michoacán, que está cerca de la capital. Se exporta en cantidades muy grandes a Estados Unidos para conmemorar o hacer el Super Bowl, que es un deporte que es muy famoso en Estados Unidos. Y ahí es donde se consume mucho el aguacate, porque a los norteamericanos les gusta mucho el guacamole, cosa que no conocían mucho, sino que a través
través del tiempo esa fruta que es el aguacate que produce el guacamole. Acerca de la ciudad de Guanajuato, donde se producen las botas. Es una ciudad muy famosa porque ahí están las momias de Guanajuato. Hay un museo muy grande y que ha tenido mucha fama. Ahí se ha producido, sigue produciendo cuero de res, marrano, y producen muy buenas zapatos de todo tipo de cuero, como las botas vaqueras, como portafolios, como bolsas, una variedad muy grande. Esa gente de ese estado le saca partido a esa materia prima que tienen, que ellos producen el cuero de res, de marrano y hasta de mula, de caballo, o sea, a todo le han sacado partido, y de cabra. También hay zapatos de cabra, que es una tela más suave, y la ponderan. O sea, hacen cosas muy, muy bonitas y no costosas. Acá también es muy famoso en México las micheladas. Las micheladas, que en los últimos años se ha tenido mucho éxito por la combinación de cerveza con productos con limón, con sal y con chile. Se hace una combinación de esa bebida que al combinarse con la cerveza y tequila hace que la bebida no sea tan fuerte y sí es muy agradable al paladar. Como muchos años atrás, aquí en México no se habían inventado, sino se llegó a la costumbre de hacer las margaritas, que es un cóctel, por decir, a base de tequila con azúcar, y es una bebida que muy popular, que le gusta mucho a los turistas, sobre todo que vienen a visitarnos de Estados Unidos y otras partes. Entonces se inventa o se produce la combinación de tequila con azúcar para quitarle lo fuerte y da un sabor muy agradable. En Acapulco, en playas de México, se maneja el vodka tonic. El tonic pues es una liga para suavizar lo fuerte del vodka, pero lo fuerte del vodka también se matiza con agua quina. Es un agua producida en las fábricas aquí de México, que es un agua muy amarga al tomarse directa, es mucho muy amarga, pero al combinarse con el vodka se hace muy dulce, de tal forma que se puede tomar una cantidad bastante. Sin hostigarte o empalagar. Sí, sin aburrirse. Pero el problema que tiene que al tomarse mucho, sin darse cuenta, se pueden marear o emborrachar muy pronto. El vodka también se combina con el jugo del coco. Los cocos que se producen en las playas de Acapulco, y se combina, se le quita con un machete la capa de arriba, se le pone hielo, se le pone vodka, y si quieren le pueden poner a otros líquidos como la toronja, limón, y es una bebida muy refrescante que se usa precisamente en las playas de Cancún, Acapulco y otras ciudades. Una bebida muy refrescante y sabrosa. Y de México se caracteriza por tener 3.000 kilómetros. Desde Tijuana, Baja California, que es una de las últimas estados colindantes de México, desde Tijuana hasta Brownsville, es Brownsville, Texas, pero es Matamoros, Tamaulipas. Esa extensión es arriba de más de 3.000 kilómetros de frontera, pasando por estados importantes, comenzando con Baja California, con Juárez, luego vienes bajando rumbo al mar, y pasas por Igle Pass, frontera con Piedras Negras, y hay otros puentes en ese tramo, y después de Coahuila pasas al estado de Nuevo León, que la frontera se llama Colombia, porque Colombia
es un pequeño territorio que es frontera con Nuevo León. Es chica la frontera porque en tiempos pasados, en la historia de México, se hizo que Nuevo León no tuviera frontera con Estados Unidos, sino Tamaulipas. Por lo tanto, a partir de esa frontera de Colombia, todas las demás puentes y cruces a Estados Unidos son de Tamaulipas hasta llegar a Matamoros, Tamaulipas, frontera con Brownsville. Subiendo para acá, para arriba, está McAllen, Texas, luego está Laredo, Texas, y luego ya siguen las fronteras con Coahuila, el Brownsville, Texas y otros puentes. México se caracteriza por tener una gente muy amable. Así es, muy cálida, muy sincera, y por eso nos llaman la gente del norte. No quiere decir que hay otra gente del norte, pero esa está allá en Sonora. Aquí en el estado de Nuevo León está considerada como gente muy amable, muy cálida y costumbres rancheras, por haber sido un pueblo de ganadero, y donde se caracteriza en el estado de Nuevo León un artista muy peculiar como Eulalio González, el Piporro, que nació aquí cerca del municipio de Monterrey, que nació en Los Herrera, Nuevo León. Ese gran artista de aquí de esta región hizo muchas películas a nivel nacional que fueron muy queridas y muy apreciadas por todo México. ¿Cómo se le llama a los niños de México? A los niños se les puede llamar los párvulos, ¿verdad? Se les puede llamar lepes, chavos, chavitos. Escuincles, ese es en el Estado de México. Escuincles es el nombre de un perro, de una raza de perro muy famoso que no tiene pelo. Se llama escuincles. Y las gentes del Estado de México así le llaman a los párvulos, a los niños, con otros nombres como ya lo dijimos. A un amigo le dicen carnal. Bueno, eso ya es cuando ya no es un niño, ya no es un adolescente, ya tiene otra edad. Ya tiene otra edad, como carnal, como vato, como loco, pero ya es una edad más avanzada, donde ya los muchachos están precisamente en esa etapa de adolescentes. De adolescentes ya pasan cuando ya dejan de que los padres los mantengan, entonces ya pasan al estado de madurez. Sí. Se le dice güey también muy común, ¿no? También güey, sí se usa la palabra güey, pero coloquialmente, o sea, amigablemente, no es una palabra despectiva. También una palabra que se usaba en México, que dejó de usarse precisamente por lo mismo, es la palabra indio, para denigrar a la otra persona, decirle indio por su tez morena y por su origen indio. Entonces, esa palabra se trató de quitar del vocabulario mexicano para no discriminar a los mismos mexicanos. Así como en Estados Unidos, en otros países, se usaba y se dejó de usar precisamente porque las autoridades lo castigaban, de que tú no podías decirle a los negros porque lo estás discriminando, sino se cambiaron por otras palabras, pero una palabra que dejó de usarse para no ofender a la raza negra en Estados Unidos fue esa, que después vino este gran personaje
que en cierta forma abolió la discriminación, es Nelson Mandela, un gran líder, creo que era africano. Nelson Mandela fue un gran hombre en Estados Unidos. ¿Qué animales encontramos acá en México? Los animales de pastoreo para producir leche y carne, pues son las vacas y los caballos que se usan para pastorear el ganado. Entonces son vacas y cabras, ¿ya? Es lo más que se produce aquí en México, ¿verdad? No tenemos otro tipo de ganado como en Perú o como en otras partes que es diferente. Aquí en México es la cabra, La vaca y la vaca. los caballos que son para pastoreo. Los caballos, y también se produce, como en España, toros de lidia para la tauromaquia, o sea, para el deporte de Corrida de toros. Ah, ya. cosa que actualmente ha habido un problema porque la gente no quiere que se maten a los toros de lidia, porque para ellos es un crimen y no está bien. Entonces hay una controversia, por lo tanto Se ha prohibido. en ciertas partes está prohibido. Otros animales que son muy comunes y son muy grandes, la gallina, para producir el huevo en grandes cantidades, porque es unos alimentos que en México y en otros países se consume mucho. Por lo tanto, hay grandes granjas aquí en Monterrey y en otros estados muy grandes. Esas granjas, hace muchos años, los japoneses nos enseñaron cómo distinguir en un huevo que si era macho o era hembra. Entonces, si era hembra, lo dejaban para producir huevos. Y si era macho, ese prácticamente lo desechaban, o cuando nacía el pollito lo regalaban o lo vendían muy barato el pollito. Bueno, lógicamente también el pollito lo hacían para que creciera y en determinada edad lo hacían para vender pollo asado, ¿verdad? Pero bueno, los japoneses nos enseñaron hace muchos años, no recuerdo la palabra, a cómo escogerlo. Sí, y ellos sabían la manera de que nomás de verlos así con la luz, este es hembra y este es macho. Los mexicanos no sabíamos eso, pero nos lo enseñaron los japoneses hace muchos años, y de ahí ya se hace grandes granjas de la avicultura, crece enormemente, hasta actualmente así está. Otros animales que producen aquí, aparte del ganado, es el puerco, el marrano. Sobre todo en la capital de Mérida, o sea, Yucatán. Ahí se acostumbra mucho a comer el puerco, el venado y el pavo. El pavo aquí también en Nuevo León, como en Coahuila, se produce mucho el pavo y se exporta o se lleva para Mérida, Yucatán, porque allá usan mucho la carne de pavo. Y aquí en Monterrey también. En otras ciudades se produce mucho el caballo. Hay grandes lugares donde se produce mucho el caballo porque se cree, para los japoneses, que la carne de caballo es afrodisíaca, o sea, sirve para el sexo, para tener sexo, que es muy buena para el sexo. Por lo tanto, acá donde es Pueblo Aguilar, hay una fábrica muy grande donde se cría caballo, lo matan, lo empacan, los métodos modernos, y lo mandan a Japón. Muy grande exportación de carne de caballo hacia Japón, porque para los japoneses, para ellos es lo máximo comer esa carne. Comer la carne, así como nosotros aquí en Monterrey comemos el bistec, el tibón, el cirlón, la costillita y todo eso de res. A ellos les gusta lo del caballo. Y aquí en México se produce y se exporta hacia Japón. Y aparte acá en Monterrey, es decir, o creo que también en otros estados de México también hay el animal que se llama tlacuache. El tlacuache, bueno, sí.
Son roedores, así como el conejo, como la rata, pero el tlacuache es un animal, un roedor del tipo más campirano, o sea, que se cría en los cerros aquí en Monterrey y baja a la ciudad a ver qué encuentra, como el oso también, el oso negro, y también es un animal muy característico aquí de Nuevo León. El tlacuache, a diferencia de otros animales, es comestible, cosa que hay roedores como la rata de la ciudad que no son comestibles por lo mismo. Así como la liebre, que es un roedor, como el conejo, que son dos especies de animales muy conocidas, el conejo y la liebre. La liebre es un animal un poquito diferente al conejo por tener una velocidad muy grande al correr. Por eso dice la liebre, porque es muy rápida. Y esa es su defensa para que el coyote o el lobo no se la coma. Y el conejo pues es más torpe y entonces por eso lo cazan más fácilmente. Y hay conejos que son bien criados y todo eso, y la carne de conejo es muy buena. Es buen alimento para la gente que vive en el rancho, o sea, en el campo. El tlacuache sí es comestible. No generalmente, esos animalitos como la liebre, el conejo, prácticamente se comen en lugares donde hay mucha necesidad. Cuando se comen al tlacuache es porque en esa parte hay mucha necesidad, como en otras partes también, lugares muy pobres, en estados muy pobres, como es San Luis Potosí, que es el centro de México, cerca de Querétaro, San Luis Potosí, se comen la víbora y otras aves como el correcaminos. Se la comen por la necesidad que tienen, porque es gente muy humilde y no tienen otra cosa para comer, pero se la comen, pero si no fuera eso, pues para que se la comen, habiendo otros animales mejores. También acá es más común la Virgencita de Guadalupe. Claro. En todo México. Sí, en el estado de México llamamos guadalupanos porque la creencia es muy grande sobre la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que la consideramos como si fuera la Virgen María, ¿verdad? Porque es una de las cuestiones de fe, es un dogma, ¿verdad? Esas vírgenes la consideramos como si fuera una sola. Entonces, actualmente, en México, que tiene mucha tradición de la Virgen de Guadalupe, ahora en la actualidad, con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como tiene, según las encuestas, tiene otros pensamientos. Ahora resulta que la catedral, que por muchos años ha sido una catedral muy famosa, muy concurrida, con muchos adeptos, ahora se va a convertir en un museo. Ya no va a ser la catedral de Guadalupe, según ella, lo que dice la presidenta. Pues así la van a hacer, según las investigaciones. O sea, como ella no es muy guadalupana, por decirlo, ahora quiere cambiar eso. Y eso es lo que trae mucho gente de turistas también. Sí, mucha gente viene a verla porque hay mucha gente creyente también. Creyente a nivel mundial. Sí, la religión católica es una religión muy grande, pero que desgraciadamente poco a poco ha ido decayendo, porque la juventud actual ha ido perdiendo los valores humanos, ha ido perdiendo sus valores, los valores familiares, los valores buenos, se ha perdido y
y ahora se cree más en la tecnología y la gente, tanto los jóvenes como los adultos, han ido perdiendo la espiritualidad porque no saben qué es ser, que no conocen a fondo qué es ser espiritual. Y si la gente, la juventud, va perdiendo esas costumbres de espiritualidad y nomás se van apoyando en la cuestión de la ciencia, de la inteligencia artificial, ahí es donde ya se va perdiendo los valores humanos en la persona. Porque no saben, o no quisieron saber, no quisieron aprender qué es la espiritualidad en las religiones que existen. También México se caracteriza por su música. Así es, México tiene muchos años de caracterizarse por su música vernácula, que es la música folclórica, la música de mariachi. En la ciudad de Yucatán, Mérida, han salido grandes compositores. En México, el Río Guanajuato, con José Alfredo Jiménez. En México, la capital, que era Distrito Federal antes, salen otros compositores a nivel mundial, como Agustín Lara, que compuso una canción muy icónica, que esa canción que se llama Granada, Tierra Ensangrentada, es una canción española que Agustín la compone, pero sin conocer la ciudad, nomás de puras relaciones, compone esa canción. Esas canciones de Agustín Lara, como otras, se usaban mucho las canciones en la corrida de toros, que más antes en México, como Monterrey, eran ciudades que apreciaban mucho ese arte de la tauromaquia. Y ahí es donde se cantaban las canciones españolas y mexicanas, varias de ellas compuestas por Agustín Lara, así como estuvo el artista reconocido continentalmente que se llamaba Pedro Vargas, el samurái de la canción. Así como esos compositores y cantantes, México ha tenido esa virtud, por decirlo así, de tener artistas como Juan Gabriel, como Palmerín en Yucatán, como Armando Manzanero, que era yucateco también. Armando Manzanero, y su origen es yucateco, él aprendió otros idiomas, él hablaba el idioma maya quiché, el maya. Él aprendió con su familia ese idioma, pero él no sabía hablar español. Lo aprendió porque se hizo guía de turistas con sus amiguitos que lo invitaban a que dijera la historia de las pirámides de Yucatán. Y aprendió otros idiomas y al último aprendió español. Y él fue, ya murió hace tiempo, fue un gran compositor actual de México. Dentro de ella también se produce la música de estilo afroamericana. Sí, con influencia de África, que hace muchos años los africanos venían, por decirlo, cuando venían en los barcos de España hacia México, y esos los traían como esclavos a esos negros, los traían como esclavos, y después se fueron reproduciendo en México, principalmente en el estado de Veracruz, donde ellos nos enseñan sus orígenes, que son muy bellos y muy bonitos, la música africana, que se enclava con la música mexicana, y ahí se produce una combinación muy bonita y muy alegre, ¿verdad? Pero todos esas personas que vinieron de allá, que ya son mexicanos, pues ellos eran africanos, ¿verdad? El africano, a diferencia del indio mexicano, se diferencia
por su estatura, su color fuerte, su estatura fuerte. Son gente de dimensiones muy altas, comparadas con el mexicano o incluso hasta con el norteamericano. Son gente muy altas y muy resistentes. Tanto es así que en el deporte de natación los africanos no destacan como grandes nadadores porque sus huesos pesan más que el común denominador. Entonces ellos batallan más en el agua para nadar porque los huesos son muy pesados. Y no, aunque son muy corpulentos, pero no son... Ellos son corpulentos, altos, delgados, pero para correr son muy veloces y han ganado en las Olimpiadas grandes preseas de oro. Así como en el box, son grandes boxeadores. En Cuba, que es un estado hermanado por México, hay grandes atletas, sobre todo en Cuba, que se distinguen por ser buenos beisbolistas. En los últimos años, por decir últimos, hace más de 50, 60, que Fidel Castro, estudiando aquí en Monterrey, en la Universidad de Medicina, aquí estuvo estudiando y formando su equipo de gentes que más adelante le agrega el Che Guevara. Pero aquí Fidel Castro parte hacia Cuba para hacer la revolución cubana, donde él quita al presidente y él se pone como presidente, y durante muchos años sí ha estado Fidel Castro Ruz. Hay también una canción que también se llama La Bamba. Sí, explicaron la Bamba, que fue durante muchos años, se fue formando poco a poco la letra de esa canción, pero gracias a la música africana y a los detalles que sucedían en esa época, que para subir al cielo se necesita una escalera grande y una chiquita. Era para subir allá a las torres de arriba para visualizar, y o sea, tiene una filosofía muy extensa y muy bonita la composición de esa canción, que para los veracruzanos y para los caribeños es como si fuera un himno nacional. Así como estados de Zacatecas tienen canciones tan bonitas, características, que se llama la Marcha Zacatecana. Es como un himno para ese estado, para esa región de Zacatecas. En Zacatecas es donde se produce la cantidad de caballos para matarlos y para exportarlos. Hace mucho tiene en esa región de Zacatecas, bueno, está los Monreal actualmente dominando esa ciudad. Y ahí era Antonio Aguilar, que fue un gran artista de cine, cantante, compositor. Sus hijos hicieron muchas películas, hasta la actualidad siguen siendo grandes cantantes, como el de Antonio Aguilar. Y Antonio Aguilar tiene una hija, Ángela Aguilar, que ahorita está en una controversia con Cristian Nodal, un muchacho compositor también, que fue novio de Belinda, tuvo problemas, consiguió otra mujer, se casó, tiene una hija y ahora anda detrás de Ángela Aguilar. Es el rumor actual ahorita aquí en Monterrey y en todo México, de que Cristian ya anda con esa muchacha. Y ahí va la cosa. También México se caracteriza por los mariachis. Ah, sí, mariachi en francés quiere decir matrimonio. Por eso el mariachi. Esa palabra de mariachi es francesa, pero es adoptada por México. ¿Por qué son tan famosos los mariachis? Porque los músicos que usan variedad de instrumentos de percusión y de viento, como la trompeta, el tololoche, el guitarrón, las guitarras,
es una música muy alegre y muy bravía, de tal forma que es tan bonito escuchar la música del mariachi que se usa en muchas de las fiestas mexicanas, como bodas, 15 años, bautizos. Y es gente, volviendo a lo que decía, la gente de los mariachis en México, hablando de ellos, está un lugar que se llama Estenampa, que es donde se consiguen los mariachis para ir a dar serenata. Esos mariachis son muy devotos a la Virgen Guadalupana. Por eso, cada año que cumple años la Virgen Guadalupana, ellos y mucha gente le va a cantar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la Basílica de México. Tienen un éxito los mariachis y su música prácticamente se conoce, se maneja en todo el mundo, como en Estados Unidos, en España y en otros países. Perú también. En Perú también, lógicamente. Claro. Perú y debe ser El Salvador y Colombia y sigue. Los mariachis son reconocidos internacionalmente. Así es. También hay la música de tríos. Sí, claro. Y de música romántica también. Sí, es una continuación. Es decir, los tríos famosos en México han sido los Diamantes, los Dandys, los Bribones, una serie. Y Javier Solís, que murió muy joven. Javier Solís fue un cantante donde él, por decir, inventa o traduce, donde hace la canción romántica, la hace ranchera. Él canta canciones románticas rancheras, hizo él un nuevo de música, un nuevo estilo, donde hace que la canción romántica se cante como con mariachis. Y él lo hace y produce una nueva gama, una nueva estilo de música que es esa, de Javier Solís. Ahora pasando a lo más tradicional que es acá en México, es el Chavo del Ocho, o más conocido como Sí, Chespirito. un cómico muy popular y muy famoso en México, donde él adapta su sobrenombre, que es una derivación del cual era admirador de William Shakespeare. Shakespeare pues, fue un escritor inglés muy famoso a nivel mundial, William Shakespeare, donde hizo obras muy famosas, muy grandes y muy bonitas, así como los escritores españoles, que sus obras de los españoles era Don Quijote de la Mancha, una obra literal muy grande hecha por escritores españoles, así como William Shakespeare acá en Norteamérica, donde Roberto Gómez Bolaños toma del nombre de Shakespeare, hace su sobrenombre y lo hace en diminutivo y se pone Chespirito. Chespirito fue una persona que hizo muchas películas, le vino dando a la juventud en ese entonces, a la juventud mexicana, mucha alegría por ser una especie de payaso, pero más sofisticado. Un payaso que con su equipo de gentes, como era la Chilindrina, Mesa, Florinda Mesa, Girafales, Kiko y Barrigas. 71. Sí, esa. Tuvo mucho éxito. Al principio de su carrera, él comenzó haciéndole los guiones para películas y programas de la televisión, a Viruti Capulina y a otros cómicos, y hizo mucha producción, fue muy prolífero, hizo mucha televisión, y de la televisión pasó a hacer películas, y fue muy querido en general.
porque su tipo de comicidad es tan sencilla, sí, tan sencilla que cualquiera le entiende. Por eso hubo mucho éxito, ¿verdad? Como cómico y como actor, ¿verdad? Con su equipo. Hay otro cómico en México, como Cantinflas, que todavía se pasa sus películas en la televisión. Y Cantinflas, que él deriva su sobrenombre de Cantinas, por eso, de Cantinas, sí, porque él actuaba en las cantinas, hacía chistes en las cantinas. Y ahí le sacan el mote de Cantinflesco, que es Cantinflas. Él fue un cómico, es decirse, igual o mejor que Chespirito. Hay otro cómico también dentro de los parámetros de ese tipo de trabajo, de arte, es Tintán. Tintán, con sus hermanos, el Loco Valdés, que fue un actor, un cómico muy prolífero, muy conocido en México, y su hermano, Don Ramón, que trabaja con Chespirito. Entre esos dos o tres, o más que no recuerdo, unos cómicos muy famosos en México y en otros países. Y el Tintán. Sí, ese Tintán, que como repito, Tintán, hermano de Loco Valdés y de Don Ramón. Son tres hermanos. Sí, eran más, pero los artistas eran tres. Tintán se llamaba Germán Valdés. Y el otro era Manuel el Loco Valdés. Es el Loco, Tintán y Don Ramón. Ramón Valdés, que trabajó con eso. Cada quien en su estilo. Sin embargo, había películas donde Tintán, como estrella principal, le daba oportunidad o metía a su hermano, a Don Ramón. Hacía ciertos sketches en la trama de la película de Tintán. Y también metía a Loco, también como colaborador dentro del drama. Así como, hablando de artistas románticos, como lo fue Pedro Infante y Negrete, Jorge Negrete, que eran los dos de los principales cantores mexicanos. Pedro Infante, que murió relativamente joven en un accidente en Mérida, Yucatán, en un accidente de aviación. Fue un gran no era compositor, era cantante. Los que le componían las canciones a él era José Alfredo Jiménez, que José Alfredo fue un gran compositor de música vernácula. En las películas de Pedro Infante, él metía a su hermano Ángel Infante, que es más igual que tú, Ángel Infante. Lo metía, hizo también muchas películas muy buenas con Pedro Infante. Entonces los dos hermanos jalaban. Y como te digo, uno le daba la chance al otro, y así como el Chespirito, le daban también en los programas, metía un hermano de él que se parecía mucho, no recuerdo el nombre. Y también trabajaban juntos. Sí, claro, él era el principal, y Chompiras, que era Chompiras. Pero era uno de los tantos actores, el Chompiras. También mencionó otra vez que conocía del Chavo del Ocho, conocía al profesor Girafales, creo. Sí, el profesor Girafales era... él era su origen, era de aquí, de Saltillo, Coahuila. Él nació en Saltillo, pero se vino a jalar acá. Él era fotógrafo. Era fotógrafo y tomaba las fotografías en la Plaza de Toros de Monterrey. Ahí empezó su carrera de fotógrafo. Un pelado delgado, alto y de mucho sentido común. Por eso, a través del tiempo, se juntó con el equipo de Chespirito. No recuerdo el nombre ahorita, pero sé que se apellidaba Aguirre. Pero el profesor Girafales hizo muchos programas muy divertidos que tuvieron mucha fama en México para beneficio
de toda la República Mexicana, de toda la televisión mexicana. Y ese Pío Aguirre viene de aquí, Saltillo, Coahuila. Ahí hay una familia sí, muy grande y importante, donde de ahí de la capital de Coahuila, ahí también llegaron de España con el problema de Franco, llegaron la familia Soler, y creo que también ahí debe haber llegado Sara García. Pero los Soler, que fue una dinastía donde hicieron mucho cine, mucha televisión. Aquí en México ellos venían de exiliados de España, porque allá los correos, unos correos se vinieron de indocumentados o refugiados, porque Lázaro Cárdenas, que era presidente de México, les dio esa facilidad, los acogió. Entonces muchos artistas españoles como los Soler y los Wilmey y otros grandes apellidos fueron los que nos dieron a México esa grandeza y esa cultura del arte de los españoles, como Soler, como la García, como Wilmey y como otros grandes artistas españoles. Joaquín Pardavé, son grandes artistas muy queridos en México y nos dieron mucho de su sabiduría y de su arte como cantantes y como actores. Joaquín Pardavé fue otro. Eso también se distingue mucho de acá de México, ¿no? Porque tiene muchos cantantes, actores, en variedad. Y un grande Benito Juárez. Ajá. Ese fue el benemérito de las Américas. Benito Juárez, que llegó a ser presidente de México, que nació en Oaxaca, era un niño oaxaqueño, y que emigró a México, estudió la carrera de leyes en Oaxaca o México, ya no recuerdo. Fue uno de los grandes presidentes mexicanos, porque aparte que era una persona con mucha sabiduría, con mucho ímpetu, con mucha personalidad, él fue el que separó la iglesia del Estado. Estábamos aquí en México muy dominados por los españoles, ¿ya? Por los jesuitas y estos y los otros y la máquina. Entonces, la religión católica manejaba muy bien al Estado mexicano, a nosotros los mexicanos, a los indios mexicanos. Ellos en cierta forma nos seguían dominando. ¿Y cómo nos empezaron a dominar? A través de la religión católica. Ellos nos enseñaron a la Virgencita de Guadalupe, a esto, nos enseñaron a rezar, nos enseñaron esto, pero aquí en México no sabíamos nada de eso, pero los españoles nos cultivaron con esa religión. Pero Benito Juárez, cuando era presidente de México, se dio cuenta de que había mucha dominación española a través de la religión católica, que ahora la religión católica ya está tratando de desaparecer. ¿verdad? Por eso estaba mencionando ahorita, anteriormente en la plática, a Claudia Sheinbaum Pardo, que poco a poco va a quitar esas costumbres mexicanas y religiosas. Entonces, Benito Juárez, lo que hizo por un decreto presidencial, hizo que se separara el poder católico con el poder del Estado. Porque la religión católica tenía muchas propiedades, aparte de las iglesias y conventos, por eso esa característica hizo el presidente Benito Juárez, entre otras cosas. ¿Y usted está de acuerdo con eso de la presidenta? Mira, yo creo que si yo te quito a ti la oportunidad de que seas una persona culta, educada, y yo te la quito, pues te voy a molestar, te voy a coartar, no te voy a dejar que crezcas, porque yo te estoy quitando costumbres que tú debes de conocer, que tú debes analizar, que tú debes saber si la aceptas o no la aceptas, pero es parte de tu cultura. Entonces tú más cultura tengas como persona, vas a ser una persona más importante y más accesible y más paciencia, como decía el Conde de Montecristo en una película, paciencia y confianza, una película de Arturo de Córdoba,
que hizo hace mucho. Paciencia y confianza. ¿Cómo tienes tú la paciencia? ¿Cómo tienes tú la confianza? Pues a través de la cultura que tú puedas tener. Entre más culto seas, eres más persona más aceptable, más importante y más exitosa en la vida. Esa es la cultura. Pues sí, si no tienes cultura es muy difícil que llegues al éxito. Tú llegas al éxito porque conoces muchas cosas, las sabes aplicar y las quieres. Tú para que hagas la vida necesitas quererlo. Si no lo quieres, pues aunque nosotros quieran, pero tú no quieres, tú no vas a obtener nada, porque no quieres. Y así es la religión, ¿verdad? Y Claudia, te digo, como el presidente y otros presidentes, les hace falta más cultura. Esto quiere decir, la cultura te lleva a la sabiduría, a la capacidad de decidir y de actuar, pero en buena forma para los demás, no nomás para ti. Tienes que ver por los demás. No veas tu cosa personal, sino ves lo demás. Tú ayudas a los demás y como una cosa hecha de él te llega a ti el beneficio, sin buscarlo. Pero tú te preocupas por los demás, que los ayudas a salir adelante. ¿Cómo? Con la cultura que tú tienes, enséñanos a que tengan cultura y que crezca esa cultura. Para que siga trascendiendo. Agradecerle a Homero por todo el apoyo que me ha brindado también acá, por ser una persona muy carismática y sobre todo lo esencial es que conoce mucho acerca de su cultura, acerca de sus costumbres y también porque es una persona a la cual le he resaltado mucho los valores. Así es. Y eso es algo que beneficia y que para uno mismo aporta para poder más adelante seguir creciendo como trascender en la vida. Exacto. Y es una de las personas la cual yo admiro. Gracias. Quiero agradecerle y muchas gracias por la entrevista que la cual yo lo voy a tener llevada en mi corazón. Gracias. Y prácticamente voy a estar en comunicación con usted. Pero que si te ofrezca, estamos aquí para servirte.